Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid, 60-88. La vida sigue igual entre Real Madrid y Baskonia. Partido muy similar al que pudimos ver básicamente con anterioridad en la Liga Endesa. Vamos con algunas de las claves de por qué el Real Madrid ha pasado por encima de Baskonia. En primera instancia, creo que es de perogrullo la diferencia reboteadora. Vamos primero con los datos más colectivos, con el análisis más global y luego nos metemos en harina con los individualidades, con los nombres propios, mejor dicho. Rebote, la diferencia 41-30, 11 rebotes a favor del Real Madrid, que claramente eso marcaba tendencia en cuanto al ritmo, en un partido con bastantes transiciones, con muchos tiros, y en un partido en el que había tantos tiros, al final el equipo con más talento y más físico, lo normal es que te gane. Creo que hoy Baskonia tenía que marcar un partido más frío, a intentar quemar más posesiones y no jugar tan rápido los 2 para 2 o buscando tanto 1 para 1, intentando forzar muy rápido las situaciones 5 para 5 en ataque. Creo que ha sido clave en el segundo cuarto los triples, porque en el primero corríamos, generamos ventajas mediante canastas fáciles, luego las pérdidas al final se han ido igualando, pero primero Baskonia perdió muchos balones, con un malísimo Wade Baldwin a nivel de rendimiento, entre otros, y eso pues claramente nos dejaba dominar y tener el control del patrimonio del partido, pero lo dicho, en los segundos 10 minutos, triples de Jul, Rudy, Hurtel, con ese duelo y esa tensión máxima vivida con Wade Baldwin. Creo que en esa tensión el Real Madrid ha sabido navegar mucho mejor, y en esa transición, carrera más triples, buenos tiros, en esos conceptos nosotros hemos sido más sólidos y mucho más efectivos, mucho más acertados con respecto al conjunto vitoriano. La defensa en global, con el rebote, que ya lo hemos comentado, la diferencia rebotadora, pero también las ayudas defensivas por parte de los exteriores, sobre todo. Mucha actividad de manos y de piernas para ayudarse, bases, escoltas, aleros, etcétera. Todo ello en un gran trabajo de base colectiva por parte de nuestra línea exterior defensiva. Y en cuanto a la defensa interior de ellos, totalmente inútil e incapaz de frenar las penetraciones nuestras. Gran ejemplo, y ahora lo comentaremos a título individual, pero sobre todo, por ejemplo, en la primera parte, las penetraciones de Fabián Coser, que hacía absolutamente lo que quería penetrando en la zona con Ennoko o con Enoch. Le daba exactamente lo mismo. Y otro dato, que yo no soy de tirar solo de estadísticas, pero es que aquí las estadísticas son abrumadoras. 111 de valoración por parte del Real Madrid, 56 por parte de Baskonia. El equilibrio positivo-negativo está claro quién lo ha comandado. Y a título individual, vamos con las piezas individuales que nos ha dejado el partido. Nombres propios, nos quedamos obviamente con el MVP del partido, con Thomas Hurtel, que en ese duelo con Wade Baldwin le ha sobrepasado, le ha pasado por encima, pero también ha pasado por encima de un Jason Granger que venía siendo el jugador del mes, por ejemplo, en la Liga Endesa. Pues bien, 12 puntos, 9 asistencias para Thomas Hurtel, que además ha hecho 2 robos y ha defendido bastante bien para no ser su especialidad. Fabián Coser, 13 puntos, clave, como hemos dicho, en esas penetraciones de izquierdas en el 5 para 5, y también, con más datos me quedo, 11 rebotes de Alberto Abalde, que no ha sido un gran protagonista o el que más foco ha tenido dentro del ataque de partido, pero todo lo que ha hecho, lo ha hecho muy saneado, muy correcto, y ha peleado muchísimo en el rebote. 11 rebotes para el gallego. Minutos interesantes para Nigel Williams-Goss, con 7 puntitos, pero más allá de los 7 puntos, que no son muchos, pero que son muy buenos para él, para su confianza, sobre todo me quedo con su tono físico, con su velocidad en ataque y en defensa, con cómo ha bajado el culo para defender, pero también cómo ha penetrado y ha dejado esas penetraciones que se parecen tanto a las que hacía el año pasado y que fue haciendo poco a poco hasta la lesión, pero que se parecen tanto a las que hacía cuando era la gran estrella de Lokomotiv Kuban. Luego, Tavares, en un partido que ha empezado muy gris, con faltas, un poquito fuera de cobertura dentro de la concentración de partido, ha ido de menos a más y ha hecho sus 12 puntos, sus 6 rebotes, terminando con dobles dígitos de valoración. Y luego Vince Poirier en todo el trabajo de fontanería e intendencia en el rebote sensacional, cogiendo muchos balones cerca del aro y peleando y desgastando muchísimo a los pivots rivales. Luego en el trabajo oscuro, o digamos, no tan evidente, lo dicho, Adam Hanga también, el ex vasconista,
que ha estado muy bien. Adam Hanga también en el trabajo liderando en defensa. Rudy también. Gerson Yabusel, que hoy no ha estado en primera línea de protagonistas, pero ha dejado grandes penetraciones, grandes canastas, semigancho, un poquito de todo. Mal, eso sí, en el tiro de 6.75, aunque no lo ha necesitado el ala pivot francés. Por lo que le da con hacer unas pequeñas cosas en cada partido, le da también para sumar más de 10 de valoración con suma sencillez. Minutos también, hemos visto a Tristan Buksevich y Juan Núñez, 3 minutitos, un poquito de refresco, un poquito de aire y un poquito de confianza para nuestra chavalada, en un partido donde hemos sido netamente superiores, frente a un Baskonia que, como predecía un poco en la previa, creo que le falta batería de gente para poder anotar, le falta consistencia en cuanto a cuota de talento se refiere, creo que le falta, en resumidas cuentas, calidad, sin más, y por eso le va a costar muchísimo estar en el top 8. Tiene posibilidades porque con Neven Spaiha van a progresar, van a mejorar, se ven algunas luces, pero todavía se ven más sombras que luces, y encima también con alguna baja importante como la de Alec Peters, que tiene que ser un jugador indispensable para este grupo. Lo dicho, victoria muy interesante, muy positiva en muchos aspectos por parte de este Real Madrid, que no tiene partido de Liga Endesa. Nuestra próxima parada llegará la próxima semana frente al Maccabi, a recoger y a descansar.